Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean bienvenidos a esta celebración. Todo es nuevo porque Jesucristo es esa vitalidad que no se fosiliza, sino que se nos recrea e impulsa hacia adelante en permanente dinamismo. La vida en Cristo no es estancarse, es lanzarse siempre hacia lo nuevo. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este día celebramos a Santa María Magdalena, llamada apóstol de los apóstoles. Es una de las primeras discípulas que fue detrás de Jesús con los discípulos también, lo acompañó hasta el momento de la entrega total en Jerusalén. Y lo más importante es la primera discípula a quien el Señor se revela después de la resurrección y le da este encargo de anunciar a los apóstoles su resurrección. Por eso es apóstol de los apóstoles. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, tu Hijo encomendó en primer lugar a María Magdalena la misión de anunciar la alegría pascual. Concédenos, por su ejemplo e intercesión, predicar a Cristo resucitado y verlo reinar en su gloria, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del Cantar de los Cantares. Así habla la esposa. En mi lecho, durante la noche, busqué al amado de mi alma.
Lo busqué y no lo encontré. Me levantaré y recorreré la ciudad por las calles y las plazas. Buscaré al amado de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Me encontraron los centinelas que hacen la ronda por la ciudad. ¿Han visto al amado de mi alma? Apenas los había pasado, encontré al amado de mi alma. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma tiene sed de ti, Señor, Dios mío. Mi alma tiene sed de ti, Señor, Dios mío. Señor, tú eres mi Dios. Yo te busco ardientemente. Mi alma tiene sed de ti. Por ti suspira mi carne como tierra sedienta, reseca y sin agua. Mi alma tiene sed de ti, Señor, Dios mío. Si yo te contemplé en el santuario para ver tu poder y tu gloria, porque tu amor vale más que la vida, mis labios te alabarán. Mi alma tiene sed de ti, Señor, Dios mío. Así te bendeciré mientras viva y alzaré mis manos en tu nombre. Mi alma quedará saciada como un manjar delicioso y mi boca te alabará con júbilo en los labios. Mi alma tiene sed de ti, Señor, Dios mío. Veo que has sido mi ayuda y soy feliz a la sombra de tus alas. Mi alma está unida a ti, tu mano me sostiene. Mi alma tiene sed de ti, Señor, Dios mío. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. María se había quedado afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentado uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? María respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el cuidador del huerto, le respondió: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Jesús le dijo: María. Ella lo reconoció y le dijo en hebreo: Rabboní, es decir, maestro. Jesús le dijo: no me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho esas palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy celebramos
a Santa María Magdalena. Ella es nominada, muy interesante, apóstol de los apóstoles. Es la primera enviada, Terejo Jaimón Beú, a los mismos apóstoles. Anda a anunciar a mis discípulos, le dice el Señor a María Magdalena, a quien se le aparece el Señor después de su muerte, después de ser sepultado, es decir, en su resurrección. Pero aquí, queridos hermanos, hay muchos elementos que San Juan nos va transmitiendo y nos va enseñando, y con el gringola ya es esa, ¿verdad? Porque, en primer lugar, María, que le ve a este guardián, a este cuidador del huerto, o ella piensa que era el guardián, entonces le pregunta, Jesús primero, mujer, ¿por qué lloras? María le responde, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Podemos ir hablando de muchas cosas aquí, pero quisiera detenerme un ratito en esta frase tan importante, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Recordemos que aquí el Señor ya ha resucitado. Hoy me llegó mañana de usted, ha vencido a la muerte. Esta es la primera presentación, la carta de presentación, el prólogo, digamos así, que tenemos en este Evangelio, como se nos presenta el Cristo resucitado. Ahí me llegó una pena de todo. Pero, atención, el problema es si lo reconocemos o no lo reconocemos. María está tan concentrada en sí misma, María está tan preocupada en sus problemas, está preocupada y pensando aún en la muerte, en síntesis. Recuerden que comienza luego el Evangelio, esto no es que utiliza por utilizar una frase así San Juan, sino que dice luego el primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro. Peña pitu, una lleva María en los días de Chacuaepi, y ni puntu es derecho, y ni puntu hija, en los días de Chacuaepi, utilizando el cuello del peña en billar, opu amas a web, o mano a peteo. Y nosotros muchas veces le pensamos y le tenemos todavía a un Cristo crucificado, a un Cristo en el sepulcro. Opear el andicatuyo ya veía ñapu ayer. Y todo para nosotros parece que es sufrimiento. Y parece que endiosamos y agrandamos más el sufrimiento. Los estudiosos, pero eso hablando un poco de los estudiosos también de la psicología y de la sociología, etc., nos suelen explicar y nos suele decir que nuestro pueblo latinoamericano es un pueblo muy sufrido, un pueblo muy sufrido. Siempre hemos sido un poco dominados, ¿verdad?, por fuerzas externas, por lo menos de lo que tenemos conciencia nosotros, con este choque con las civilizaciones, ¿verdad?, desde el año 1400 en que llegan primero los españoles, etcétera, o sea, llega a Europa, digamos, de cierta manera. Muchos triunfos, muchas cosas lindas, muchos adelantos, pero también muchas cosas que se han destruido, ¿verdad? Y entonces por eso es que es un pueblo que muchas veces estamos sometidos, ¿verdad? Sometidos. Y cualquier cosa que tenemos que hacer, todos tenemos que depender de lo que sucede fuera. Incluso apenas yo me doy cuenta, y ahora mismo en nuestra realidad, las personas que podrían, ¿verdad?, por A o por B motivo, tienen más recursos, no sé, o que se aprovecharon mejor de las circunstancias, ¿verdad? Enseguida todos tienden hacia afuera, todos tienden hacia afuera. Algunos comienzan un poco a meterse, pero cuando tiene problemas, no hay cuando ya no puede salir del país y eso, ¿verdad? Ustedes porque no tengo otra posibilidad, ¿verdad? Entonces estoy encerrado aquí y ahí parece que comienzo a pensar en lo nuestro. Esto también nos puede hacer pensar desde un pensamiento, ¿verdad? De una reflexión incluso histórica, política, digamos, de nuestro país. Si nosotros tenemos que pensar de un aspecto político y de un aspecto histórico,
El doctor Francia tal vez fue el único que un poco nos dio la identidad, puso un poco ahí los límites y nos hizo hacer sentir, ñandé upea. Bueno, después el otro que vino y abrió más posibilidades y bueno, hasta que ya llegué, ya lleva, bueno, y de ahí comienza nuestra historia que va de altibajos. Hasta ahora creo que todavía no pudimos recuperarnos y todavía no podemos salir a flote. Porque ciertamente que la vida es una vida muy compleja y cada vez más compleja, porque siempre vamos a tener las dos direcciones y las dos fuerzas de misión, ¿verdad? Del bien y del mal, como nos presenta siempre en la palabra de Dios. Bueno, y aquí entonces está la confusión de madrugada todavía cuando estaba oscuro. María tampoco sabía hacia dónde tenía que dirigirse, qué es lo que tenía que estar en el tuyo. Pero hay una cosa que le salva a María Magdalena: ir a buscar al Señor. A pesar de todo lo que ha sucedido, yo voy y quiero estar, quiero saber, me duele lo que significa la muerte, lo que significa la separación, pero sea yo. Y aquí está la sorpresa, ¿verdad? Porque se encuentra ya con el resucitado. Al comienzo, queridos hermanos, esa resurrección para reconocer al Cristo que está vivo, que está en medio de nosotros, no es fácil. María Magdalena la confunde, no lo reconoce, hasta que después el Señor en este diálogo nos vuelve a decir ante esta pregunta, ¿verdad? Le confunde con el hortelano, pero después el Señor nos vuelve a llamar por nuestro nombre y nos dice: María, la elegida. Y entonces ahí despierta, ahí despertamos. Pero se dan cuenta, queridos hermanos, que para salir de ciertas situaciones, como decíamos, dentro de nuestra historia, dentro de nuestra política, dentro de nuestra economía, etcétera, primero tenemos que reconocer a un Señor resucitado. La upea de allí, nunca. Vamos a seguir en la oscuridad y vamos a seguir en la confusión, como María Magdalena. Y desde aquí entonces comienza todo el proceso, porque no piensen que ya todo termina allí, simplemente en un... debo ir a ello, estoy contenta, listo. No. Ahora, lo que celebramos justamente en este día, decíamos, apóstol de los apóstoles. Cada uno de nosotros entonces llamados, queridos hermanos, por el Señor para anunciar ¿qué es lo que tenemos que anunciar? Anunciar, a decirle a los discípulos que has visto al Señor y que Él te ha dicho estas palabras, porque la vida cristiana tiene que ser una vida de resurrección. La vida cristiana tiene que ser aquella que cambie nuestro modo de vivir. Por lo tanto, ahí ya cada uno puede comenzar a poner una lista. ¿Cuáles son nuestras corrupciones de vida? ¿Cuáles son nuestras maneras de vivir que estamos llevando ahora y que no son maneras correctas como cristianos de vivir? Entonces, desde esa listita, queridos hermanos, porque cada uno dice, vamos a a vivir la vida de Cristo, a vivir la vida de resurrección, pero sobre todo como María Magdalena también, a anunciar y a decir las cosas buenas de Dios. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada petición respondemos: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia del tercer milenio cristiano, para que presente con alegría el mensaje del Evangelio de la misericordia de Dios, que quiere que todos se salven, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los pueblos que trabajan por alcanzar un nivel de vida digno y la felicidad de sus habitantes,
para que sean iluminados con la luz del Evangelio. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos y agonizantes, por los que sufren hambre y sed a consecuencia de la guerra y la injusticia, para que sean aliviados en sus sufrimientos. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los cristianos, para que a ejemplo de María Magdalena, que supo amar mucho al Señor y que dio testimonio de su resurrección, nos estimule a seguirlo más de cerca. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que te presentamos. Por mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy, mi vida es, Señor, es mi amor, también es mi dolor, es mi ilusión, mis sueños, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, renuévame, límpiame y sálvame. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de nuestra iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Recibe, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de Santa María Magdalena, como tu Hijo unigénito recibió bondadosamente el homenaje de su caridad. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte, Padre omnipotente, porque tu misericordia no es menor que tu poder por medio de Cristo, Señor nuestro. Él se apareció en el huerto a María Magdalena porque ella lo amó mientras vivía. Lo vio morir en la cruz, lo buscó yacente en el sepulcro y fue la primera en adorarlo cuando resucitó de entre los muertos. Así fue honrada con el oficio del apostolado entre los apóstoles, para que ellos anunciaran la buena noticia de la vida nueva hasta los confines del mundo. Por eso, nosotros con los ángeles y todos los santos te alabamos lleno de gozo cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. El cielo y la tierra
su gloria. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Es joven el que arriesga, el que sabe caminar, el que siempre se pregunta sin volver la vista atrás, el que sabe hacer historia, el que sabe transformar, el que es voz para los pobres, defendiendo la verdad. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan. Oración final. Te pedimos, Dios nuestro, que la recepción de tus misterios infunda en nosotros aquel amor perseverante por el cual Santa María Magdalena se mantuvo constantemente unida a Cristo, su Maestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, invocamos la presencia de nuestra Madrecita, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan un hermoso día, que Dios les bendiga a todos. Estamos vivos y vivimos, amarte es nuestro destino, y aunque este viaje es distinto, no hay más que solo un camino, llegar a vos, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Solo quedó hierba seca por donde antes pisamos, hoy hay flores de pureza, pues hacia ti caminamos. Espéranos, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Dulce
doncella, te seguiré, tú eres mi estrella, te alcanzaré, yo sé que sí, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Esta semana en Vaticano, el Papa Francisco da la bienvenida a los miembros del gobierno de la Orden de Malta, encabezados por el Gran Maestro Giacomo Dalla Torre. El Santo Padre eligió Dalla Torre para llevar a cabo la reforma de la Orden en 2017, y el año pasado el Papa Francisco le confió a la Orden de Malta a su liderazgo por un término vitalicio. La reunión fue una oportunidad para que los caballeros informaran al pontífice sobre las actividades sanitarias, diplomáticas y sociales que la Orden realiza en 120 países a lo largo del mundo. En este episodio especial les mostraremos su historia, su organización interna y las actividades del soberano militar y hospitalario Orden de Malta. Para esto y más, Vaticano comienza ahora. Roma, Monte Aventino, una de las 7 colinas míticas sobre las que nació la ciudad eterna. Hoy en día es un tranquilo lugar entre los siempre concurridos distritos de Roma, el lugar perfecto para rezar en históricas iglesias y refugiarse del extremo sol de verano en el popular Jardín de los Naranjos. Pero los turistas también vienen a esta área por otra razón especial. Todos los días la gente hace cola aquí, frente a esta puerta grande poco atractiva, y su pequeño ojo de cerradura para echar un vistazo. Suena increíble, pero a través de este minúsculo agujero se pueden ver 3 países: el Vaticano con San Pedro al fondo, la Orden de Malta con el jardín en primer plano, e Italia, que es principalmente todo lo que queda entre la cúpula y el jardín. El ojo de la cerradura forma parte de la llamada Villa Magistral, la propiedad extraterritorial de una de las órdenes más antiguas de caballeros de la Iglesia Católica, los Hospitalarios de Jerusalén, más conocida como la Orden de Malta. Dentro de estas salas, el Gran Maestro recibe importantes invitados y celebra reuniones de alto nivel. Estos pasillos han visto los últimos 6 grandes maestros de la Orden, ya que este palacio se convirtió en el hogar oficial de la Orden en 1834. Sin embargo, el verdadero tesoro de la villa es la iglesia de Santa María en el Aventino, renovada en el siglo XVIII por el famoso arquitecto italiano Giambattista Piranesi. Los motivos arquitectónicos de las decoraciones evocan la naturaleza simbólica de las noches y el altar mayor está dedicado a San Basilio, uno de los protectores de la Orden. Todo el complejo tiene la forma de una gran nave que sostiene el globo, con San Basilio que ve hacia el cielo. Esta iglesia acoge los acontecimientos más significativos en la vida institucional y espiritual de la Orden. Por ejemplo, es aquí donde los últimos grandes maestros han sido nombrados.
Para descubrir los orígenes de este venerable orden de caballeros de la Iglesia Católica, nos reunimos con un miembro de su gobierno, Fray John Critchen. The correct name of the order is Sovereign Military Hospitaller Order of St. John. El nombre correcto de la orden es Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta. Estos son tres pasos principales de nuestra historia. En Jerusalén porque la orden fue fundada en Jerusalén antes de la Primera Cruzada, como orden hospitalaria ayudando a los peregrinos a ir a Tierra Santa. Después se hizo muy pronto necesario tomar las armas para defender a los hospitalarios de la orden. La orden no nació como una orden militar, nació como una orden religiosa hospitalaria. To take up arms, to defend the hospitals of the order. So the order wasn't born as a military order, it was born as a hospitaller religious order. Cuando la cristianidad perdió Jerusalén, la orden conquistó la isla de Rodas y se trasladó allí. Durante ese tiempo, la orden intensificó su misión militar, especialmente sus fuerzas navales. With the loss of Rhodes in 1522, Suleiman the Magnificent. Con la pérdida de Rodas en 1522, ese año Suleimán el Magnífico tomó la isla de Rodas y expulsó a la orden. Tuvo que buscar un nuevo lugar, lo que le llevó 8 años. Finalmente Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano, también rey de Sicilia y Malta, donó la isla de Malta a la orden como su nueva sede en el Mediterráneo. Y así se completan los tres nombres que mencionamos, Jerusalén, Rodas y Malta. To the order as its new seat in the Mediterranean. So that completes the three names we've mentioned, of Jerusalem, of Rhodes and of Malta. La orden se estableció en la isla de Malta en 1530 y desde allí llevó a cabo sus actividades hospitalarias y militares en toda Europa. Aproximadamente 2 siglos y medio más tarde, en 1798, Napoleón Bonaparte invadió la isla y como la orden había prohibido tomar las armas contra sus compañeros cristianos, por las noches tenían que abandonar la isla. Los caballeros expulsados encontraron refugio bajo la protección del emperador ruso Pablo I en San Petersburgo. 5 años más tarde, se trasladaron a Sicilia, luego a Ferrara y finalmente a Roma. So this period of unrest, este periodo de inquietud, de moverse y esperar a establecerse en algún lugar, duró 36 años, de 1798 a 1834. En 1834 nos establecimos en este palacio, que había pertenecido a la orden durante aproximadamente 1 siglo y medio, y que había sido nuestra embajada ante la Santa Sede cuando estábamos en la isla de Malta, y todavía estamos aquí. To the Holy See when we were on the island of Malta, and we are still here. En estos días, la Orden de Malta ha vuelto a su principal misión humanitaria. Cuenta con alrededor de 13.000 miembros, así como aproximadamente 80.000 voluntarios que trabajan cuidando enfermos y ayudando a los pobres en todo el mundo. Esta es la sede del gobierno de la Soberana Orden de Malta. El Palacio Malta está situado en el centro histórico de Roma, en Vía dei Condotti, a pocos pasos de una atracción turística conocida en todo el mundo, la Plaza España. En la entrada principal del palacio hay 3 banderas. Una es la de San Juan. En el medio está la bandera personal del Gran Maestro, y la tercera es la bandera de las obras hospitalarias de la Orden. Fue Fray Antonio Bosio quien donó el palacio a la Orden en 1629. Fue un caballero, erudito y arqueólogo cristiano. Y así, cuando la Orden llegó a Roma en 1834, el palacio se convirtió en la residencia del Gran Maestro y la sede del gobierno.
La organización interna de la Orden Soberana de Malta es una mezcla de gobierno estatal y orden religiosa. Actualmente, la Orden no posee ningún territorio desde que perdió la isla de Malta. La isla de Malta es un país independiente y la Orden de Malta es una orden religiosa soberana. Pero es muy importante, porque significa claramente la independencia de cualquier interferencia extranjera. La Orden ha sido soberana, supranacional, no conectada con ninguna parte nacional, completamente independiente, respondiendo solo al Santo Padre para asuntos religiosos y no por cuestiones políticas desde su fundación. El jefe de la orden es tanto el soberano como el superior espiritual. El gran maestro es un caballero profeso que ha hecho los votos de obediencia, castidad y pobreza. Una vez elegido, permanece en el cargo de por vida. El gran maestro es asistido por el Consejo Soberano, elegido por un periodo de 5 años por el capítulo general. Está compuesto por el gran comandante, el gran canciller, el gran hospitalario, el receptor del Tesoro Común y otros 6 miembros. La Constitución y el Código de la Orden de Malta son las fuentes de su vida institucional y sus actividades. Junto con la Villa Magistral, el Palacio Magistral es el corazón palpitante de la vida institucional de los caballeros. Imagínense todo el aparato del Estado, con sus ministros, una embajada, un hospital y el Supremo Religioso, todos ellos colocados únicamente en 2 edificios. A estos 2 lugares institucionales, la República Italiana les ha concedido derechos extraterritoriales. Desde este eje central, los caballeros supervisan sus actividades diplomáticas, religiosas y humanitarias. La Orden de Malta ha establecido relaciones diplomáticas con 106 países y ha sido reconocida por cada uno de ellos como la sede independiente de una entidad soberana. En unos minutos, les revelaremos el espíritu militar de la Orden de Malta. Los caballeros de la Orden de Malta tienen una larga tradición militar. Han librado batallas, campañas militares y cruzadas. También participaron en la histórica batalla de Lepanto, cuando la Liga Cristiana detuvo cualquier expansión militar de los otomanos en Europa. Sin embargo, como los caballeros perdieron la isla de Malta, su propósito militar terminó. Hoy la Orden ha vuelto a su primera vocación humanitaria conservando sus viejas tradiciones. Para conocer más sobre las actividades caritativas de esta Orden, nos hemos dirigido a la Casa de los Caballeros de Rodas, en el centro de Roma. Esta cámara alberga el Cuerpo de Socorro Italiano de la Orden de Malta y la sede central de la División Italiana de los Caballeros. Antes de conocer las actividades de rescate de la Orden, vamos a explorar esta casa que merece una mirada especial. Este edificio es una antigua sede del Priorato Romano de los Caballeros de Malta. La casa fue construida en el siglo XIII sobre las construcciones del Foro Romano y el Monasterio Basiliano. Caminando por el interior del edificio, uno tiene la impresión de que el tiempo se detuvo y se han mezclado 2000 años de historia. Este es el Salón de Honor. Cuenta con un hermoso techo de madera y frescos en las paredes. Hay mapas de las islas que pertenecieron a la Orden en el pasado. 8 banderas representan los 8 idiomas oficiales de la Orden.
Son el español, italiano, inglés, alemán, portugués y 3 dialectos del francés. El número 8 es simbólico para la orden. 8 son las puntas de la cruz de Malta y 8 son las bienaventuranzas dichas por Jesús en el Sermón de la Montaña. Al entrar en el salón de la logia se puede contemplar una chimenea del siglo XVI y al otro lado restos del foro de Augusto, una cabeza de Júpiter Amón flanqueada por 2 cariátides y algunos bloques de mármol. En la misma planta se encuentra también la sala bizantina que alberga frescos del siglo XIII, de la que fuera la iglesia de San Basilio. Al bajar las escaleras construidas en la época romana, llegamos al nivel subterráneo de la casa. Esta capilla está dedicada a San Juan Bautista, el patrón de la Orden de Malta. Además de las salas históricas, hay oficinas del Cuerpo de Socorro Italiano de la Orden de Malta. Mauro Casinghini es el jefe de este departamento. Asegura que la mayor preocupación por ahora es la situación en la cuenca mediterránea. Per quanto riguarda l'attività nel Mediterraneo, cuando hablamos de nuestra actividad en el mar Mediterráneo, hablamos principalmente de 5 equipos sanitarios dedicados a los barcos de guardia que salen de Lampedusa, de los principales barcos de la Guardia Costera, que son barcos más grandes, de unos 90 metros de largo. También dedicamos un médico a los helicópteros de la Guardia Costera, que tienen su sede en Catania y que llevan al personal médico a donde lo necesiten, ya sea directamente en los barcos utilizados por los migrantes o en los barcos a motor de la Guardia Costera, que intervienen allí, principalmente en áreas que Lampedusa no cubre, así que básicamente nos ocupamos de la afluencia del personal del Mediterráneo Oriental. Dall'est del Mediterraneo. Además, el Cuerpo de Socorro Italiano participa en operaciones de rescate en toda la cuenca mediterránea, donde otras fuerzas de la ley y el orden brindan ayuda de emergencia a los refugiados. La Orden de Malta, a través de sus asociaciones nacionales y su cuerpo de socorro, tiene una red impresionante. Basta con pensar en lo que la asociación libanesa está haciendo ahora para dar la bienvenida a los refugiados sirios en el país. Sabemos que los refugiados sirios en el Líbano son casi la mitad de la población total, por lo que la asociación libanesa de la Orden de Malta, junto con la Maltese International, nuestra organización que se ocupa de emergencias en todo el mundo, está proporcionando servicios sanitarios, higiénicos y alimenticios. Es decir, ayuda a estos enormes grupos de personas que generalmente se reúnen en las fronteras de los países en guerra. In guerra. El Cuerpo de Socorro Italiano de la Orden de Malta fue fundado en 1970. Durante más de 40 años, los caballeros y los voluntarios han ayudado a todos aquellos que se encuentran en situaciones difíciles y han trabajado codo a codo con el personal militar para salvar la vida de miles de personas. La Orden de Malta es la orden hospitalaria más antigua del mundo. Los caballeros comenzaron sus actividades sanitarias en los comienzos de la Orden de Jerusalén del siglo XII. Hoy, la Orden está extendida en 120 países, donde administra unos 20 hospitales y varios cientos de centros médicos. Este es uno de los hospitales de la Orden de Malta, dedicado a su santo patrón Juan el Bautista. Se encuentra en el centro de Roma, en una zona llamada Maliana. El edificio parece una fortaleza medieval y encajaría perfectamente con el estilo caballeresco de la orden, pero en realidad solía ser una residencia de verano de los papas. El director del hospital, Pietro Scanzano, nos explicó cómo esta antigua residencia papal se convirtió en un centro de salud. Sí, tenemos aquí un edificio muy especial con una historia muy interesante. Esta tierra en el pasado fue un pantano en el que había muchas aves migratorias y fue utilizado como coto de caza.
Era muy fácil cazar aquí. Julio II hizo construir este castillo, el Castillo de la Maiana, y lo usó como su refugio de caza. Va a riposarsi nella sua casina, nel suo castello di caccia. Después de la disolución del Estado Pontificio, el castillo cayó en desuso y tras algunas décadas de mal uso, en 1957, el gobierno italiano confió el edificio a la Orden de Malta. Pero esto no es solo un hospital, es también un lugar especial donde la gente tiene una segunda oportunidad en la vida. Junto con sus colegas, María Antonieta Sergio hace todo lo que puede por la rehabilitación de sus pacientes y su eventual vuelta a una vida normal. La rehabilitación neurológica es el objetivo principal de este hospital. En particular, trata a pacientes procedentes de las salas donde se tratan trastornos graves, como la terapia intensiva y la neurocirugía, por lo que suelen mostrar lesiones bastante importantes, tanto neurológicas como hemorragias e isquemias, también de accidentes de coche. Muchos pacientes llegan aquí en condiciones de salud graves, algunas incluso en estado vegetativo. El objetivo del centro de rehabilitación es estabilizar su salud y guiarlos hacia una rehabilitación completa. También existe la rehabilitación motora, terapia del habla y rehabilitación cognitiva. Estimulamos constantemente a nuestros pacientes hablando con ellos. Lo hacemos ya sea a través de la movilización o mediante gestos. Parte del proceso de la enfermería incluye la rehabilitación y el hablar constantemente con ellos, tratar de encontrar una manera de llegar a ellos. Algunas veces tenemos éxito en esto, por ejemplo, cuando aprenden a comunicarse a través de sus ojos, cerrándolos y abriéndolos, o a través de otros gestos. Accanto a questi letti ne abbiamo altri. Además de estas camas de aquí, tenemos otras donde rehabilitamos pacientes que han sufrido accidentes cerebrovasculares, isquemias, fractura de los fémures o de otros miembros. Tenemos 240 camas y las actividades que ofrecemos para desarrollar habilidades motoras en pacientes son realmente importantes y hacen de este hospital el punto de referencia de este sector en Roma. Una importante attività ambulatoriale che fa di questo un centro di riferimento in questo settore di Roma. Las familias desempeñan un papel vital en la recuperación de los pacientes. Ci occupiamo anche in maniera molto importante delle famiglie. Cuidamos mucho a las familias, son los cuidadores más importantes y en cualquier caso la familia debe ser apoyada, debe ser seguida a través de cada paso del proceso médico y a veces también debe ser consolada. En todos los hospitales de la Orden de Malta, el personal sigue el lema de la propia orden: nutrir, atestiguar y proteger la fe, así como servir a los pobres y enfermos. En todos sus pacientes, los caballeros reconocen a Cristo sufriente, por lo que cada persona es especial y única. Cuando salen de aquí, la mayoría de nuestros pacientes se marcha con un sentimiento de gran afecto hacia nosotros, porque para la mayoría de ellos es una segunda vida que le hemos dado, como si hubieran renacido. Quédense con nosotros. Después de una breve pausa, les mostraremos quién forma parte de la Orden de Malta. La pertenencia a la Orden de Malta era tradicionalmente un privilegio de la aristocracia. Esta norma estuvo en vigor hasta 1990, cuando se creó una vía para que los caballeros y las damas de las clases más bajas pudiesen optar a niveles más altos de la Orden. Hoy la mayoría de los miembros son bienvenidos a la Orden y no pertenecen a la nobleza. Los principales criterios son los méritos del candidato hacia la Iglesia y la propia Orden. We are, first and foremost, a religious order. En primer lugar, somos una orden religiosa. Algunos de nosotros estamos comprometidos en tomar los votos comunes a todas las órdenes religiosas: pobreza, castidad y obediencia. Otros no se comprometen de esta manera, solo se comprometen a practicar su fe como católicos romanos, de vivir una vida ejemplar,
que pueda servir de ejemplo a los demás. Caballeros y damas se dividen en 3 clases y se subdividen a su vez en diferentes categorías. Exploremos ahora la división interna por clases. Los caballeros de la primera clase tienen una sola categoría. Son caballeros de la justicia o caballeros profesos y los capellanes conventuales profesos. Estos hombres toman los votos religiosos de pobreza, castidad y obediencia. Son religiosos según el derecho canónico, pero no están obligados a vivir en comunidad. También hay monjas de la orden que pertenecen a esta categoría. Esta primera clase es la clase más alta, por lo tanto, el gran maestro, el gran comandante, el gran prior y los miembros de la oficina gobernante de la orden son todos elegidos entre la rama masculina de los caballeros profesos. Los miembros de la segunda clase son los caballeros y damas en obediencia. Hacen una promesa de obediencia en lugar de un voto. Esta clase está dividida en 3 categorías. La primera es la de los caballeros y damas de honor y devoción en obediencia. La segunda, la de caballeros y damas de gracia y devoción en obediencia. La tercera, la de los caballeros y damas de la gracia magistral en obediencia. Los caballeros que pertenecen a la segunda clase pueden alcanzar posiciones de altos oficiales priores, vicarios, tenientes, procuradores, regentes y cancilleres de los priores. La tercera clase de caballeros y damas está dividida en 6 categorías. Caballeros y damas de honor y devoción, se requieren raíces de nobleza. Caballeros conventuales ad honorem, caballeros y damas de gracia y devoción, que también se requiere nobleza. Capellanes magistrales. Y por último, caballeros y damas magistrales de gracia y donantes de devoción, hombres y mujeres. La división y la subdivisión de la orden es bastante complicada, pero creo que la división principal son los miembros religiosos de la orden y los miembros seculares. Todos los miembros del mismo orden, todos practicantes católicos romanos, algunos que han hecho los votos religiosos, otros que no han hecho votos religiosos o que han tomado el voto del matrimonio. Por ejemplo, que se han casado y formado una familia y siguen activos en la orden. ¿Qué seríamos sin ellos? La clase más común en la orden es la tercera en la categoría de caballeros y damas de la gracia magistral, mientras que la menos común es la de los caballeros profesos. De ellos, solo hay unos 80 en todo el mundo. Nunca me he arrepentido de haber tomado los votos y de haber hecho la petición 10 años antes. Me ha dado mucho. Y también le he dado mucho, pero creo que ha ido muy bien. Los miembros de la Orden de Malta hacen hincapié en el concepto de nobleza en su sentido más profundo. Significa tener más responsabilidad que otros. No se trata tanto de trajes aristócratas y de riqueza, sino de la nobleza del corazón y la capacidad de servir a los demás.